entonces pasaremos a la fase del examen, 25 minutos e iniciamos. Sin embargo, si me permites, voy a hacer lectura del acuerdo. En virtud de haber satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, la dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de maestría en ciencias del programa de posgrado en agroecosistemas tropicales a Viridiana Navarrete Rodríguez. Este examen se realizará hoy a las 10:30 del día. Entonces, con el jurado, un servidor, Felipe Gallardo López, como presidente, Alberto Aciaín Hoyos y Benito Ramírez Valverde como vocales, y como sinodal el doctor Eusebio, quedando entonces formalmente instalado cuerpo revisor. Entonces, te comentaba, unos 25 minutos de este vídeo y pasaremos después a un breve interrogatorio y adelante. Gracias. Sí, doctor, gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, gracias por acompañarnos. Voy a comenzar la presentación de mi investigación, que tiene por título El Programa Social Sembrando Vida y los Derechos Sociales, estudios de casos en el estado de Veracruz. El contenido de la presentación abordará una introducción general, se desarrollará en capítulo 1, capítulo 2 y conclusiones generales. Viri, bueno, no, pero no estamos viendo la pantalla. ¿No están viendo? No, ahorita no la estamos mirando. Sí, esperamos, no te preocupes. Ok, voy a iniciar la presentación de mi investigación, que está titulada como el Programa Social Sembrando Vida y los Derechos Sociales, estudios de casos en el estado de Veracruz. El contenido se abordará a través de una introducción general, capítulo 1, capítulo 2 y el apartado de conclusiones generales. Bien, pues a nivel mundial, la pobreza es uno de los fenómenos que afecta a un gran número de personas y se ha acentuado particularmente durante las últimas 5 décadas, de acuerdo al Banco Mundial y sus cifras del año 2022. FAO 2021 indicó que en los próximos 25 años se sumarán aproximadamente 2.000 millones de personas a esta condición debido a diversos factores, como son efectos socioeconómicos, políticos y climáticos. Además, se estima Banco Mundial que en el año de 2030 se sumarán a esta condición más de 132 millones de personas. En México, pues también existe una alta desigualdad de los ingresos, así como la concentración de la pobreza en algunos sectores del país y algunos estratos de la población, particularmente en la región sur-sureste. Esto de acuerdo a datos de Coneval 2015. Debido a esto es que el Estado implementa programas sociales, los cuales pretenden incentivar el desarrollo de la población en condiciones de vulnerabilidad. La mayoría de estos están destinados a estimular la producción agrícola. Sin embargo, no han logrado contrarrestar la situación de fondo. De acuerdo a Sekini y Madariaga, es que dicha situación no se ha podido combatir. Se estima que en 2020, 55.7 millones de personas vivían en condiciones de pobreza y un 10.8 millones de pobreza extrema. Esto es de acuerdo a datos de Coneval 2020. Bien, durante la década de los años 80 se implementó en América Latina un esquema de programas sociales que tenían la iniciativa de contrarrestar o disminuir o atenuar un poco las situaciones que se vivían. Específicamente en México
se crean programas como Oportunidades, Sin Hambre, Prospera. Sin embargo, dichos programas pertenecían al esquema que se implementaba durante esos años, que era el esquema condicionado, en el cual se otorgaba una dádiva a través de una contraprestación. Durante el año 2018 se presenta un nuevo esquema de programas sociales, de acuerdo a Hernández et al, que lo identificó de esta 2019, que lo identificó de esta forma. Uno de de estos programas es Sembrando Vida, en el cual se implementa en zonas de mayor rezago del país, se desarrolla en localidades de 20 estados del país, y para pertenecer a él se necesita tener disponible 2.5 hectáreas para implementar el sistema agroforestal y el sistema de milpa intercalada con árboles frutales. Además que se cuenta con asistencia técnica y con la conformación de comunidades de aprendizaje campesino para que se genere el diálogo de saberes entre los técnicos que desarrollen el programa, que son técnico, productivo y social, y las personas incorporadas. Otra característica del programa es que otorga la cantidad de 5,000 pesos mensuales, menos una retención que se realiza de 500 pesos para destinarlo al fondo de ahorro de las personas incorporadas. Y una característica que destaca específicamente de este programa es que las personas son denominadas sujetos de derechos y no beneficiarios como se realizaba anteriormente. Esta modificación pues trascendió a partir de la reforma política de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011, la cual contribuyó al proceso de transformación de los derechos humanos y derechos sociales. Los derechos sociales son comprendidos como garantías atribuidas para el desarrollo de las personas, de acuerdo a Hernández et al 2018. Los derechos sociales que reconoce el Estado mexicano son el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano, a beneficios de la cultura, al trabajo, la no discriminación, acceso al agua y vivienda. Los derechos sociales particularmente están orientados hacia los procesos que contribuyan al desarrollo de manera incluyente de la población, y se ha identificado cierto grado de avance en el reconocimiento de estos por parte del Estado. Además que los derechos sociales reconocen a las personas y a las comunidades como sujeto de su propio desarrollo y no solo como beneficiarias pasivas de las políticas asistencialistas. El objetivo general de esta investigación fue comprender la contribución de los derechos sociales que son diseñados por el Estado mexicano y los identificados por los actores sociales en el programa Sembrando Vida. El capítulo 1 está titulado como Programa Sembrando Vida en México, un análisis bajo la perspectiva de los derechos sociales. Como ya había mencionado, la pobreza es uno de los fenómenos que se agudizó y particularmente en algunos sectores poblacionales, y en algunos sectores poblacionales como son las áreas rurales y la población vulnerable. Esto se identificó como carencias asociadas a esta condición de acuerdo a Aguilar 2011, para lo cual el Estado pues implementó políticas públicas, las cuales se identificó que deben de ser acordes entre sí para contribuir a salvaguardar el bienestar de las personas y las familias que se encuentren en vulnerabilidad. El reconocimiento de los derechos sociales en la implementación del programa Sembrando Vida en el actual sexenio 2018-2024 modificó el enfoque de intervención en México, debido a que reconoció a las personas como sujetos de derecho y al Estado mexicano como titular de obligaciones para garantizar el acceso y cumplimiento de los derechos humanos y derechos sociales a la población. El objetivo de este capítulo fue analizar la inclusión de la perspectiva de los derechos sociales en el programa Sembrando Vida, utilizando el enfoque basado en derechos humanos en el marco del cambio del enfoque de la intervención social en México. Como metodología se empleó la técnica de la hermenéutica para realizar un análisis textual
de los lineamientos de operación del programa Sembrando Vida y los 8 informes trimestrales emitidos durante los años 2019 y 2020. Para realizar esto, se utilizó el software en vivo, con el cual se realizó una búsqueda de textos que hicieran referencia de forma explícita o implícita a los 10 DS reconocidos tanto por la ONU como por el Estado mexicano. Los códigos de análisis que se emplearon fueron derecho al trabajo, alimentación, vivienda, educación, salud, seguridad social, no discriminación, agua, medio ambiente sano y cultura. Y los códigos que se emplearon fueron los elaborados por la Red en Derechos 2011, que son accesibilidad, disponibilidad, calidad, no discriminación, asequibilidad y aceptabilidad. Como resultados, se identificaron 5 de los 10 DS reconocidos por el Estado mexicano dentro del programa social Sembrando Vida. Estos fueron, el de mayor codificación fue no discriminación con un total de 20 codificaciones, ambiente sano con 11, alimentación con 5 codificaciones, educación con 4 y trabajo con 2. Los DS con mayor número de elementos codificados dentro de los informes trimestrales del programa Sembrando Vida fueron los elementos codificados de no discriminación con un total de 42 codificaciones, 30 codificaciones de manera explícita y 12 de manera implícita. Ambiente sano tuvo un total de 14 codificaciones, 7 se realizaron de manera explícita y 7 de manera implícita. De alimentación solo se identificó una codificación y esta se realizó de manera explícita. En el caso del derecho a la educación, se realizaron 10 codificaciones, de las cuales 9 se fueron de manera explícita y una de manera implícita. Y para el derecho al trabajo se identificaron 19 codificaciones, 9 fueron de manera explícita y 10 de manera implícita. De este análisis que se realizó a los informes oficiales y a los lineamientos de operación del programa, se identificó que los programas sociales como Sembrando Vida requieren estructurarse de acuerdo a las necesidades particulares de cada país y en particular de las condiciones específicas de cada región. Además que se resalta que se otorgó el reconocimiento como sujetos de derechos a las personas incorporadas en lugar de identificarlos como beneficiarios de un programa social. Se identificó que existe una cobertura parcial de los derechos sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida y bienestar de manera integral de la población en contexto de rezago y marginación en México. Así como este enfoque de estudio permitió identificar que los derechos sociales garantizados en el programa Sembrando Vida presentaron diferencias con relación a la frecuencia y mención de manera explícita e implícita. En el capítulo 2 está titulado ¿Cómo el programa Sembrando Vida en México contribuye a los derechos sociales? Hallazgos desde el discurso de las y los sembradores. Durante el último siglo, el régimen de bienestar mexicano se ha fortalecido con la creación de instituciones de prestación de servicios sociales y bienes. Esto de acuerdo a Coneval 2018. Además, incluye la reciente promulgación de un marco normativo que reconoció los derechos humanos y los derechos sociales de los ciudadanos, lo cual ha implicado pues algunas mejoras notables en el bienestar. Sin embargo, de acuerdo a Yashin 2019 y Coneval 2021, la pobreza ha permanecido con dimensiones preocupantes y continúa afectando a más del 50% de la población rural en todo el país. De acuerdo a Hernández et al. 2018, las políticas públicas en México y programas sociales deben ser implementados centrados en los derechos humanos y los derechos sociales, así como promover los procesos de autodesarrollo que potencien el empoderamiento de las poblaciones beneficiarias y que sitúen a las personas en el centro de las acciones del desarrollo. El objetivo de este capítulo fue identificar y comprender desde un enfoque orientado al actor cuál es la contribución del programa social Sembrando Vida a los derechos sociales de los sembradores.
La metodología se realizó en 3 momentos. En el primer momento se realizó una revisión documental en la cual se estableció la fundamentación teórica para poder tener conocimiento sobre los aspectos al contexto rural. La segunda etapa consistió en el trabajo de campo, en el cual se realizaron entrevistas a profundidad, observación participante, recorridos a parcelas en 5 comunidades rurales ubicadas, una en la zona centro del estado y 4 en la región sur. Esto debido a los contrastes que presentan ambas regiones. Las localidades fueron Coapichapan en Fortín de las Flores, Isla de Tecamichapan en Jaltipan, Almagres en Sayula de Alemán, Tejistepec en Tejistepec, Cuadra y Piña en Acayucan. Para realizar dicho análisis se empleó el software en vivo. Como tercer momento, se realizó el análisis y la discusión de los hallazgos encontrados desde la perspectiva de los actores sobre los derechos sociales en el programa Sembrando Vida. Para la región centro, el periodo de estudio comprendió los meses de febrero, marzo y octubre del año 2021. Las características de esta región es que se ubica a 1000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, tiene un clima templado húmedo regular, además de un suelo irregular surcado por barrancas y cerros, y la presencia de bosque mesófilo de montaña. Se desarrollan principalmente el cultivo de café cereza, flores tropicales, y cabe destacar que de estos se realizan en su mayoría en el cerro y en otros lugares difíciles de acceso, como sería el descenso por el río. En la región sur, el periodo de estudio comprendió los meses de noviembre y diciembre del año 2020. Esta región se ubica a 100 metros sobre el nivel del mar. Él tiene un clima cálido con una temperatura promedio de 26 grados centígrados, una precipitación pluvial media anual de 1.107 milímetros. Además, se caracteriza por tener zonas inundables. Esta región destaca por la producción de ganadería a doble propósito, además de la presencia de minerales como el hierro, la arena sílica y la arcilla. Como resultados de esta investigación, se obtuvieron 12 entrevistas a profundidad. Cabe destacar que de los 2 entrevistados, solo hubo acceso a entrevistar a una mujer. También es importante mencionar que 2 de los entrevistados, que son los que están señalados como Olmo y Capulín, ellos no son los que están incorporados directamente al programa, sino sus esposas, pero pues manifiestan que debido a cuestiones de salud y de la edad se dividen las actividades y ellos realizan todas las actividades que comprenden las labores de la parcela y ellas las de las comunidades de aprendizaje campesino. Los rangos de edades van desde los 33 hasta los 77 años de edad, y la escolaridad predominante de los entrevistados fue educación primaria, y solo uno de los entrevistados manifestó tener licenciatura concluida. Como resultado, se identificó que los entrevistados realizan diversas actividades productivas como la agricultura, la ganadería a doble propósito, el comercio y el trabajo asalariado. Además, en ambas zonas, la mayoría de los entrevistados en la agricultura no era su actividad principal, sino que se desempeñaban en diversas actividades para generar ingresos para sus familias. Los resultados, bueno, el discurso de los actores y los derechos sociales identificados en ellos son que en esta figura tenemos del lado izquierdo los derechos sociales como trabajo, no discriminación, educación, ambiente sano y alimentación, y del lado derecho tenemos a los entrevistados, los cuales, a pesar de que se encuentran en regiones distintas, identificaron en su mayoría el ambiente sano como uno de los derechos más replicados en este programa, además de un tanto las menciones en el derecho al trabajo y de los derechos sociales que destacan como el menos repetido, menos identificado fue el de no discriminación. Bueno, específicamente en el discurso de los actores se identificaron los derechos a la no discriminación, el trabajo, la alimentación,
la educación y el ambiente sano. Me voy a permitir leer un poco de lo que manifestaron ellos. Cedro identificó, Cedro mencionó, resulta que ahí no iba a participar la tercera edad, o sea que como quien dice yo automáticamente ya estaba fuera. Entonces decía yo, no voy a participar por dos cosas, por la tercera edad y por el exceso de árboles, porque el programa contemplaba Acahual, o sea, Montes Chicos por decir. Dentro del discurso de Capulín se identificó el derecho al trabajo, en el cual él manifestó, para lo cual él manifestó que el programa es visto como una fuente para generar empleo, porque, porque así se puede autoemplear y pues además otorga trabajo a dos personas y con el recurso se generan empleos y pues es lo que utilizan para seguir trabajando su parcela. En el discurso de Sauce se identificó el acceso a la alimentación y Sauce manifestó, el maíz que sembramos lo guardamos para nosotros y para los pollos. A veces llegamos a tener hasta 50 entre gallos y gallinas, nos los comemos y si alguien quiere le vendemos uno. Ya me levanté comiendo frijoles, chilitos y tortilla, me levanté a no tener nada. Ahorita vendo 2 que 3 racimos y ya pagué las tortillas, pero antes de que no había nada. Vendíamos 1 millar de maicera y pues ya con ella compramos azúcar y frijol, pero antes sin nada. También Nacastle identificó que a través del programa Sembrando Vida ha tenido acceso a renovar su conocimiento en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a los conocimientos que ellos han adquirido a través de la experiencia de las realizaciones de actividades agrícolas, a lo cual manifestó, ocuparon el aparato A, no lo conocíamos, no teníamos ni nociones. Fuimos a ver una parcela, todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas medidas hicimos? Súmenlas, multiplíquenlas y divídanlas. Y ahí está. Aunque nosotros sabemos trabajar, no teníamos la experiencia de saber qué le íbamos a aplicar, cómo lo íbamos a trazar. Ahorita ya no se nos hace difícil los trazos. Y por último, en el discurso de Cocuite se identificó el ambiente sano, a lo cual él manifestó. Ahora sí, que el cambio de conciencia que tuvimos no solo de forma teórica, por medio de la información de los que los técnicos traían, te hacen conciencia de que tú solo le haces daño a tu suelo y el beneficio de la producción pues es para uno. A mí me gusta combatir el otro problema que era la degradación ambiental, que se daba mucho, que un arbolito estaba grueso, ahí va la motosierra. Y pues ya supimos de esto, pues me gusta mucho el cultivo. Como conclusiones, se identificó que 5 de los 10 derechos sociales de acuerdo a los actores, y estos fueron ambiente sano, que fue el más referido, seguido por trabajo, educación y discriminación, y mientras que alimentación tuvo el menor número de coincidencias en los entrevistados. Los derechos sociales no identificados fueron seguridad social, vivienda digna, acceso al agua, derecho a la salud y beneficios a la cultura. Se identificó también que el programa está cambiando la dinámica social de las localidades y está influyendo en el actuar de los sujetos de derecho, pero evidenciando sus casos discursos similares en otros contrastantes en relación a los aportes del programa, de acuerdo a los conocimientos previstos y los marcos culturales de cada individuo. El enfoque orientado al actor permitió comprender que los sujetos de derecho interpretan las acciones establecidas en el programa Sembrando Vida como una forma temporal de garantizar algunas prestaciones. Sin embargo, no todos son capaces de reconocerlos como derechos sociales. Es por esto que se deben mejorar las estrategias que implementa el Estado mexicano para que los sujetos de derecho sean capaces de identificar dichas garantías. Y esta investigación permitió explorar algunos de los efectos de esta política pública en el desarrollo agrícola y rural en el contexto sistémico de los agroecosistemas, para lo cual este fue entendido como la unidad de estudio generada por la interdependencia existente de una diversidad de actores, tanto presentes y ausentes, los cuales conforman interfaces sociales complejas que requieren un nuevo enfoque de comprensión basado en la centralidad de los actores y su capacidad de agencia. Como conclusiones generales, se identificaron los derechos sociales y su relevancia desde el punto de vista teórico y el reconocimiento explícito o implícito de este.
Además, se evidenció una cobertura parcial de los derechos sociales que pretenden pues mejorar la calidad de vida de la población en rezago y marginación. De estos se identificaron solamente 5, que son trabajo, educación, no discriminación, ambiente sano y alimentación, con diferencias en la frecuencia de repetitividad y mención de manera explícita e implícita. Además, se mostró que el programa Sembrando Vida contribuye a fomentar el aprovechamiento de la tierra para cultivo. Y también se reconoce a los agricultores y agricultoras como sujetos de derecho en lugar de beneficiarios de un programa social. También se identificó que este programa cambió la dinámica social de las localidades, pues influyó en el actuar de los sujetos de derecho de acuerdo a la percepción de cada uno de estos, lo cual influye y se vio expresado en su discurso. Además, se identificó que no todos los actores entrevistados contaban con experiencia en el desarrollo de la actividad agrícola, y la inclusión de estos sujetos al programa contribuyó hasta cierto grado a fomentar la reutilización de tierras que no eran empleadas. También se identificó que en la participación de la mujer aún se resaltan las brechas de género. Dichas diferencias fueron mencionadas por los sujetos de derecho, generada incluso por los propios técnicos y por algunos mismos compañeros de estas mujeres dentro del programa. Además, el análisis de este programa y el contexto global de la tendencia de las políticas públicas que están dirigidas a la actividad agrícola en América Latina, por la heterogeneidad de los ambientes agroclimáticos y sociales, se sigue apuntalando a que deben reestructurarse de acuerdo a las necesidades particulares de cada país y de sus regiones. Y pues finalmente, pues es muy importante mencionar pues que este ejercicio de análisis desde la teoría y la práctica sea funcional y sirva como un insumo para mejorar los programas sociales en su proceso de implementación, donde los actores locales, tanto hombres como mujeres campesinos, son parte medular para lograr el anhelado bienestar en el campo mexicano. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues dar mis agradecimientos al CONACYT por la beca otorgada, al Colegio de Posgraduados Campus Veracruz, a mis asesores, al equipo Interfaces y a los entrevistados, que sin la ayuda y la colaboración de todos ellos, esto no hubiera podido lograrse. Ok, Viri, muchas gracias. Te agradecemos la presentación y el tiempo. Haremos ahora el micrófono al doctor Alberto Aciaín, el cual va a proceder a hacerte los primeros cuestionamientos. Por favor. ¿Me escuchan ahí, Felipe? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Alberto. Nosotros sí te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí te escuchamos. Perdón, es que tengo problemillas con mi micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Sí, gracias. Algo anda mal con mi computadora. Gracias, Viridiana, por tu exposición. Tengo algunos comentarios generales que me gustaría compartir contigo, pues, ¿no? Para escuchar Sí, tu punto de vista. Este programa, pues, está todavía tiene poco que se implementa, como nos lo acabas de exponer, y creo que ha despertado inquietud por los impactos que en algunos lugares está teniendo, independientemente de las dimensiones que tú tomaste o que identificaste, en donde participan los actores sociales. Pero hay otro punto que me gustaría conocer tu opinión en términos de lo que no, porque es un tema al que te metiste necesariamente, ¿no? Entonces, si bien no lo dicen los actores con los que te estás manifestando, otro sector también, otros actores
que quizás tú no es parte de la sombrilla que analizaste, cuestionan prácticas que se han realizado para implementar el programa. Es decir, te pongo como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tumbar selva natural para poder desarrollar plantaciones, etcétera, que eso es un argumento que ha sido criticado. Entonces me gustaría, sobre ese punto en particular, conocer tu opinión, porque finalmente con los que tú estuviste en contacto, pues puede ser que algunos hayan incurrido en esa práctica, ¿no? De primero tumbar vegetación para después sembrar otras. Entonces, ¿qué podrías comentarnos al respecto, Viridiana? Sí, así es, doctor. Bueno, es que aquí por el tiempo no se puede documentar todo porque la verdad sí es mucha la información que obtuvimos, muchos casos, de verdad se mencionó de todo, tratamos ahora sí que escuchar todo lo que ellos nos comentaban y sí, en la región centro también se presentó esta situación. En el caso de los sembradores, ellos tenían cultivo de café y se les pide como orden inmediata que desmonten. Muchos comentan que ellos hicieron como una resistencia, algunos de plano sí eh, tiraron sus fincas por completo. Después viene otra orden de que pues ya ahora sí podían sembrar café, o sea, cuando la región tenía vocación de cultivo de café desde hace mucho tiempo, entonces sí se hicieron presentes mucho esos contrastes entre las órdenes o las instrucciones que se giraban, porque pues de un momento eran unas y de momento eran otras y pues a ellos también les causaban como confusión porque pues ellos tenían sus ideales y trataban de mantenerse en eso porque anotaron que en el programa empezó a haber pues este desbalance o este acomodamiento apenas porque el programa pues venía implementando y muchas de estas situaciones fueron las que ellos vivieron, como usted lo comenta. Particularmente porque en esta región ellos tienen una zona de conservación forestal que los mismos habitantes ellos obtuvieron, entonces es dependiendo también el área donde ellos se desarrollaban y pues ahora sí como que las actitudes o la conciencia que tienen las personas que habitan ahí la localidad. Gracias, Viridiana. En este mismo orden de ideas, con esto que acabas ahorita de comentar, ¿crees tú que, si bien creo que a todos nos queda por la información que nos estás tú proporcionando, únicamente usando eso como evidencia, ha promovido desarrollo de capacidades? Bueno, los 5 impactos que identificaste, que nos presentaste desde el inicio, ¿crees que las situaciones como la que ahorita me acabas de comentar o nos acabas de comentar pudieran mejorarse o superarse con una mejor preparación para las personas que dan las indicaciones? Es decir, yo estoy pensando que tal vez porque está empezando las órdenes a las que tú te refieres provenían de personas que no están tal vez muy involucradas o empapadas en la dinámica agrícola de los territorios, y simplemente esa rajatabla que se tiene que aplicar. Y yo creo que si esas personas se hubieran, a lo que quiero llevar es si alguien con un perfil en agroecosistemas hubiera estado a cargo, posiblemente hubiera no caído en esas contradicciones, ¿no? De primero dar una orden y después revertirla. O eso es derivado desde la concepción del programa. ¿Qué podrías comentarnos? ¿Es un problema de los ejecutores del programa a nivel territorios o es como está concebido el programa? No, es un problema, yo considero que es un problema más allá del territorio, porque también se identificó de manera, bueno, no se documentó, pero pues hay personas que tienen este perfil agroecosistémico que trabajan como técnicos, pero pues aún así hay cierta pues línea a la que se deben ceñir para la implementación de las actividades, pero pues siempre ellos ahora sí que siguen las indicaciones que se manejan y pues lo que se identificó es que el programa ha sido flexible, o sea, ha ido creciendo, se ha ido modificando. A estas alturas
pues a partir de que están involucrándose mucho más las personas, los sembradores, es que ya están teniendo mayor apertura en los cultivos que realizan, en el manejo que tienen, y es una dinámica pues ya fluida la que tienen para el manejo de la información, para las capacitaciones, para todo el contexto en el que están desarrollando el programa, implementándose específicamente en cada región y pues ahora sí que acorde a las necesidades. Los sembradores lo están moldeando a las necesidades o a las perspectivas que ellos mismos tienen, porque pues ellos son vistos como tomadores de decisiones, ellos también están involucrados y también sus opiniones son consideradas. No, o sea, es una perspectiva diferente. Gracias, Viridiana. Mi última pregunta en esta ronda, pues, ¿no? Tal vez después salgan otras, pero me gustaría, cuando haces un trabajo o se hace un trabajo como el que tú estás haciendo, donde